Hola, ¿qué tal? En este video veremos la ley de cosenos. La ley de cosenos la podemos utilizar en cualquier triángulo oblicuángulo, es decir, cualquier triángulo que no tenga un ángulo de 90 grados. Si un triángulo no tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, podemos utilizar la ley de cosenos. Bien, ¿qué nos dice la ley de cosenos? La ley de cosenos nos dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos el doble producto de esos dos lados restantes por el coseno del ángulo contrario, el ángulo opuesto al lado que queremos encontrar. Muy confuso, ¿no? Pues vamos a escribirla para otro lado y se va a entender perfectamente. Supongamos que ya no queremos encontrar el lado A, sino que queremos encontrar el lado B. Entonces, B al cuadrado, siempre al cuadrado. Si queremos encontrar la B solita o la A solita aquí arriba, simplemente le sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y este cuadrado con esta raíz se van a ir y ya nos va a quedar el valor de A solita. Pero bueno, hagámoslo para B. El cuadrado de un lado, que en este caso sería B al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes. En este caso, ¿cuáles son los lados restantes? A y C, los ángulos que nos restan. Entonces sería A al cuadrado más C al cuadrado. Después, menos el doble producto de esos dos lados restantes. Menos el doble producto, o sea, dos veces de esos lados restantes. O sea, de A y de C. Y esto por el coseno del ángulo opuesto al lado que queremos encontrar. El lado que queremos encontrar es B. Entonces el coseno del ángulo opuesto sería el coseno de B. Muy sencillo, ¿no? Hagamos lo mismo para C. C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes. Aquí tenemos C. Los lados restantes serían A y B. Entonces A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados restantes. El doble producto de A por B por el coseno del ángulo contrario, el ángulo opuesto a ese lado que queremos encontrar. Como tenemos aquí C, su ángulo opuesto sería el ángulo C mayúscula por el coseno de C mayúscula. Una vez hecho esto ya no se ve tan difícil de aprender, ¿verdad? Obviamente de aquí podemos despejar el coseno del ángulo y con eso encontrar ese ángulo. También aquí abajo podemos despejar el coseno del ángulo, lo mismo aquí. Y con eso ya podríamos encontrar el ángulo que queremos. Y es por eso que cuando conocemos los tres lados y queremos conocer un ángulo, podemos utilizar la ley de cosenos. Simplemente despejamos ese ángulo que queremos conocer y con los valores de todos los lados, porque vean que aquí está A, aquí está el lado B y aquí está el lado C, y de nuevo aquí está el lado A y el lado B. Con eso ya podemos encontrar el coseno del ángulo C y mediante eso podemos obtener el valor del ángulo C. Pero para obtener el valor de un ángulo tenemos que conocer todos los lados. Vayamos a los ejercicios para que se entienda bien. El primer ejercicio nos dice, encuentra el valor del lado B, que es este lado que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, vemos que tenemos dos lados. Tenemos el lado C y tenemos el lado A. Conocemos sus valores y conocemos el ángulo comprendido entre ellos, el ángulo B de 55 grados, el ángulo encerrado entre ellos. Inmediatamente yo tengo que pensar en la ley de cosenos. Y le escribimos, entonces B al cuadrado es igual a ¿qué? Que no se les olvide. La suma de los cuadrados de los lados restantes, entonces como tenemos B, los lados restantes serían A y C. A al cuadrado más C al cuadrado ¿menos qué? Menos el doble producto de esos dos lados restantes. Menos 2 por A por C. Y esto multiplicado ¿por qué? Pues por el coseno del ángulo opuesto a ese lado que yo quiero encontrar. Y el coseno del ángulo opuesto sería el coseno de 55 grados. Por el coseno de 55 grados. ¿Ok? Pero ojo, aquí es b cuadrada, no b solita. Como les dije arriba, para encontrar el valor de b solita, simplemente sacamos raíz cuadrada de ambos lados, ¿ok? Esta raíz se va a ir con este cuadrado y ya tenemos el valor de la b solita. Entonces hay que reemplazar los datos, ya solo queda hacer puras cuentitas. A al cuadrado, ¿cuánto vale a? 13. Entonces esto sería 13 al cuadrado más c cuadrada. ¿Cuánto vale c? 19. 19 al cuadrado menos el doble producto de A por C. A vale 13, C vale 19, entonces sería 13 por 19. Y esto por el coseno del ángulo opuesto al lado que yo quiero encontrar, que es coseno de 55 grados, multiplicado por el coseno de 55 grados.
Que no los confundan las cuentas. Si algo no han entendido, pausen el video y regresen un poco. Aquí lo único que he hecho es sustituir los datos, sustituir los valores que tengo a partir de este triángulo de aquí, ¿ok? Entonces b va a ser igual a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado, pero 13 al cuadrado es 169, más 19 al cuadrado, pero ¿cuánto vale 19 al cuadrado? Eso es 361, menos el doble producto, es decir, 2 por 13 por 19, y 2 por 13 por 19 es 494. Y esto multiplicado por el coseno de 55 grados. Pero ¿cuánto vale el coseno de 55 grados? Vale 0.57. Y esto con la raíz. Ya solo estamos haciendo cuentas, no se confundan. Entonces b es igual a la raíz de 169 más 361, que esto es 530. Y esto menos 494 multiplicado por 0.57, que nos da 281.58. Y esto con la raíz, obviamente. Y esto es igual a la raíz de, hacemos esta resta, y eso nos da 248.42. Y ahora simplemente le sacamos la raíz cuadrada a ese número. Y la raíz cuadrada de 248.42 es 15.76. Y así obtenemos el valor del lado B. Entonces B vale 15.76. Por último, les voy a dejar este ejercicio para que ustedes practiquen. Tienen que encontrar la distancia entre estas dos casas. Si ustedes están parados aquí y miran dos casas con un ángulo de 39.4 grados y saben que la distancia a una es de 180 y la distancia a otra es de 210, tienen que encontrar la distancia entre esas dos casas. Esto se hace aplicando la ley de cosenos. No se confundan, pueden llamarle como quieran a estos lados. A este lado le pueden llamar el lado A, a este lado le pueden llamar el lado B y a este lado pueden llamarle el lado C sin ningún problema. Y pueden formar los ángulos aquí, miren. Entonces este sería el ángulo C mayúscula. Y vean que podemos aplicar la ley de cosenos. ¿Por qué? Porque conocemos dos lados, estos dos lados, y conocemos el ángulo comprendido entre ellos, el ángulo encerrado por ellos. Entonces perfectamente podemos utilizar la ley de cosenos. Muy bien, pausen el video y la respuesta va a aparecer ahora. Muy bien, aquí tienen la respuesta. Pausen el video para corroborar. Ya saben que si este video les ha gustado me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo.